Perdonad el corte brusco, es lo malo de dar a la clase desde casa, que hay que atender el teléfono. Bueno, y aparte de eso me estaba alargando mucho, ¿vale? Bueno, estábamos con el mapa, estábamos hablando de las pérdidas territoriales que tuvo Alemania, que os dije que fueron un par de ciudades en la frontera con Bélgica, las regiones de Alsacia y Lorena con Francia, los ducados daneses con Dinamarca y los territorios del este con Polonia, ¿vale? De hecho, Alemania quedó partida en dos. Prusia Oriental, que es esta región de Alemania, que estaba aquí al este, quedó separada del resto de Alemania porque había que darle a Polonia una salida al mar Báltico, ¿vale? Ya veremos que esto tendría sus consecuencias en el futuro, ¿vale? Bueno, aparte de esas pérdidas territoriales, a Alemania se le pusieron unas condiciones de paz durísimas. Como os dije antes, se impuso el trato duro a Alemania del que era partidario el primer ministro francés Clemenceau. Por ejemplo, el pago de unas reparaciones de guerra en dinero, en marcos oro, inmensas, gigantescas, a los países vencedores de la guerra. Unas reparaciones de guerra que iban a aplastar la economía alemana durante décadas, ¿vale? Luego, aparte de eso, tenían que reducir el ejército. Tenían que dejar el ejército solo en 100.000 hombres. No podían producir material de guerra. No podían tener flota. De hecho, los aliados le quisieron requisar la flota a Alemania después de la guerra y los propios marineros hundieron los barcos alemanes para no entregarlos. Tuvieron que entregar ferrocarriles. Los franceses le ocuparon una serie de minas en la frontera también para quedarse ellos con los beneficios y cobrarse parte de esas reparaciones de guerra. Y luego aparte, esta región fronteriza, la región del Rin, la región de Renania, iba a quedar ocupada durante 15 años por los aliados y allí los alemanes no podían tener tropas, con la idea de que no volvieran nunca a atacar por el oeste, ¿no? Que atacaran nunca jamás a Francia o a Bélgica, ¿vale? Es decir, una serie de condiciones muy duras, pero casi las que peor llevaron los alemanes fueron las condiciones, las cláusulas morales del Tratado de Versalles, porque ahí se establecía que Alemania había sido la responsable única de la guerra. Ya vimos que, bueno, en realidad es cierto que esa política de gran potencia que tenía el Kaiser había sido una causa muy importante para el estallido de la guerra, pero no la única, no había sido Alemania la única culpable. Los otros países también habían tenido su parte de culpa. Pero en el Tratado de Versalles quedaba Alemania como la única culpable y de hecho, por considerarla así, no le permitían entrar en organismos internacionales, no le permitieron entrar en la Sociedad de Naciones, ¿vale? Bien, en cuanto a otros países, Austria y Hungría, vamos a darle un subrayado doble. Vamos a marcarlas en verde porque nacieron como estados independientes. Austria y Hungría hasta ahora era ese imperio, esa doble monarquía, pero ahora surgen como estados independientes, que les quitan un montón de territorios, quedan reducidos a dos pequeños países interiores, sin salida al mar, muy pequeñitos, ¿vale? Y bueno, pierden pues, un montón de territorios, con lo cual los marcamos en rojo también. Vale, como veis, el Imperio Austrohúngaro se descompuso, se desintegró totalmente, ¿vale? Se separó Checoslovaquia, que surge como país nuevo, lo marcamos en verde, y se quedan un trozo del Imperio Austrohúngaro, Polonia, se queda otro trozo Rumanía, que fue uno de los países que más territorios ganó, lo marcamos en azul, prácticamente duplicó su extensión, y Yugoslavia, que también surgió como país nuevo, lo marcamos en verde. Yugoslavia, que se había formado con Serbia, Montenegro y la unión de otros territorios habitados por pueblos eslavos que habían formado parte del Imperio Austrohúngaro. De hecho, el nombre Yugoslavia significa el país de los eslavos del sur,
porque eran esos pueblos eslavos que vivían en la parte sur de Europa. Y era la unión, pues eso, de eslovenos, croatas, serbios, montenegrinos, en un solo país. Es decir, que el problema de las minorías nacionales con el que quería acabar Wilson no se solucionó. Se crearon nuevos países en los cuales, pues eso, había varias nacionalidades, por así decir. Uno de ellos fue Yugoslavia. Pero la idea era que hubiera países medianos, no que fueran países demasiado pequeños, porque esos países demasiado pequeños podían caer bajo la influencia de los más grandes, incluido Alemania. Con lo cual la idea era hacer esos estados medianos que más o menos pudieran ser autosuficientes, ¿vale? O bien ser un contrapeso a otro peligro que se veía en Europa, que era la Unión Soviética. Ya hablaremos en el tema siguiente cómo nace la Unión Soviética, ese nuevo régimen marxista, comunista, en el este de Europa, ¿vale? Y frente a ella pues se crean como dos estados tapón, que es Polonia, que renace, después de haber desaparecido como estado en el siglo XVIII, con muchos territorios tomados del Imperio Austrohúngaro, de Alemania y de Rusia, de esos territorios que perdió como consecuencia de la paz de Brest-Litovsk, y Rumanía, que prácticamente duplicó su extensión. ¿Vale? Bulgaria, también derrotada, también perdedora, perdió parte de su territorio, perdió la salida al mar Egeo, como podéis comprobar al comparar con el otro mapa. Otro país que también se transformó totalmente fue Turquía, primero perdiendo muchos territorios, por eso la marcamos en rojo, y luego porque se transformó políticamente. Turquía dejó de ser una monarquía, dejó de ser un imperio y pasó a ser una república. Tened en cuenta, la Primera Guerra Mundial supuso el final de 4 imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Turco Otomano. 4 imperios. De hecho, el único imperio que sobrevivió fue el Reino Unido. Ya veremos que también con su consiguiente pérdida de territorio. Bueno, estábamos hablando de Turquía. Bueno, Turquía perdió sobre todo los territorios de Oriente Próximo. Estos territorios de Oriente Próximo, Siria, Irak, Transjordania, Palestina, que pasaron a ser protectorados de Francia o del Reino Unido, y donde se establecerían más adelante pues estados independientes, ¿vale? No lo he dicho antes, también en el caso de Alemania, esas colonias que coloreamos en el mapa de África, las perdió en favor de Francia y el Reino Unido, como no exactamente protectorados, sino lo que se llamaron los mandatos de la Sociedad de Naciones, es decir, territorios que la Sociedad de Naciones puso bajo la dependencia o la administración de los vencedores, es decir, del Reino Unido y de Francia, ¿vale? Bien, como os decía antes, hubo un país que, sin ser de los derrotados, perdió territorios, que fue el Reino Unido, en este caso porque se independizó Irlanda, que surge como país nuevo, lo marcamos en verde, el Estado Libre de Irlanda, todavía no República de Irlanda, ¿vale? En 1917, el día de Pascua, hubo una sublevación de irlandeses. Irlanda, que hasta ese momento había formado parte del Reino Unido, es un país que tenía su identidad nacional, pero que estaba sometido políticamente a los británicos, y ya había habido durante bastante tiempo tensiones nacionalistas, ¿no? de irlandeses que reclamaban tener su propio estado, de independizarse del Reino Unido. Precisamente fue la movilización de soldados irlandeses para luchar a la Primera Guerra Mundial la causa de que hubiera una sublevación contra los británicos que finalmente llevaría en 1920 al surgimiento del Estado Libre de Irlanda, que durante un tiempo formó parte de la Commonwealth, de la Comunidad de Estados británicos, y finalmente, pues más tarde ya se constituiría como república independiente, ya sin ningún tipo de vínculo con el Reino Unido, ¿vale? Me dejaba para el final el caso de Italia. Italia, bueno, había sido de los grandes vencedores, lo marcamos en azul, había ganado territorios, ganó territorios aquí en el
Trentino, en el norte, también esta zona de aquí, de Istria, que se lo arrebataron al Imperio Austrohúngaro, pero no había ganado todos esos territorios que ellos esperaban. Italia le habían prometido muchas más cosas de las que le dieron al final, con lo cual quedó insatisfecha por el resultado de la guerra. Y ya veremos que eso también tendría sus consecuencias políticamente. Y bien, también en el este, la Unión Soviética, Rusia, había perdido un montón de territorios. Ya vimos que fue como consecuencia del Tratado de Brest-Litovsk. Algunos los recuperaría. Ya veis que marca hay algunos estados que tuvieron una independencia efímera, ¿no? El caso de Ucrania, de Georgia, de Armenia. Bueno, la mayor parte de esos territorios los recuperó la Unión Soviética después en el curso de la Guerra Civil, de la que luego hablaremos, ¿vale? Bueno, espero que sigáis bien. Por favor, id haciendo las actividades que os mando y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.